Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Sentándonos porque el tiempo nos apremia y luego nos arrepentimos de estos segundos perdidos. Ponte el reloj ahí bien visible. Pongo. Venga, comenzamos ya, si les parece. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Hay mucha gente por ahí todavía sin sentarse. Acomódense, que vamos a hablar muy seriamente. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde, en esta maratón que es la Semana Negra. Y ahora vamos a charlar por espacio de media hora con nuestro protagonista, con nuestra estrella de hoy, nuestro invitado de hoy, al que muchísimos de ustedes le conocerán, pero hoy vamos a descubrir otra parte nueva de él, porque aunque Manuel Marrasca lleva muchísimos años como periodista y ha escrito varios libros, 7 si no me equivoco. Este es el séptimo, sí. Exactamente, 6, y este es el séptimo. Ahora se estrena en la novela, porque hasta ahora ha plasmado la realidad que vive y sobre la que trabaja desde hace ya varias décadas, pero ahora ha dado un giro y se ha atrevido a meterse en la ficción. Digo atrevido porque él mismo lo dijo, que le daba cierto pudor introducirse en la literatura, novelar todo eso que él conoce y sobre lo que trabaja desde hace tiempo, pero afortunadamente se atrevió. Gracias y felicidades por esta valentía o este atrevimiento, Manuel. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos, desde luego. No sé, he venido antes, en otras ocasiones, a la Semana Negra, casi siempre acompañado de mi compadre, de Luis Rendueles, que lo tengo por ahí, en los libros que hemos escrito juntos. Y lo cierto es que es un sitio, Asturias digo, con el que tengo ciertos lazos de hermanamiento, principalmente por culpa de Luis, así que me encanta venir aquí y me encanta venir a esta Semana Negra. Les doy a ustedes mucho mérito porque ahí al lado está Monedero, o sea que está muy bien que estén aquí en vez de escuchando a Monedero. Bueno, pues vamos a hablar sobre este nuevo trabajo que es Tú bailas y yo disparo. Quien haya leído la novela entiende perfectamente el título y quien no lo haya leído, como lo va a leer, lo entenderá y le encantará aún más este título. Es un libro editado por Destino, al cual también nos gusta nombrar. Le damos la enhorabuena por haber hecho una apuesta como esta. Y bueno, el acto de ahora es, tengo que decirlo, en colaboración con el Aula de Cultura del Comercio. Decía ahora Manu, ¿te puedo llamar Manu? Pues decía él que efectivamente tiene una vinculación con Asturias. Pues sí. De hecho, yo creo que cuando escribió esta novela pensaba en nosotros. Pensaba en Asturias, en nosotros y alguno más. Porque, escuchen, hay varias referencias. Pelayo, Gijón, el Sporting, el Molinón, Lastres, Sidra, Casamingo. ¿Les suena todo eso? Pues todo eso está aquí. Y Juanín y sus cuñados, en fin. ¿A qué pensabas? Confiésalo, pensabas en nosotros, ¿no? A ver, alguien me diría que después de Viello Gaiteru, que es lo que me he puesto aquí a escribir después de tanto tiempo, a escribir ficción, ¿no? Uno escribe ficción normalmente de lo que conoce, y yo, gracias a Dios y gracias sobre todo a Luis Rendueles, conozco bien esta parte de España y además le tengo mucho cariño, ¿no? Yo necesitaba situar una parte, las raíces de una de las protagonistas de la historia, la necesitaba situar en algún sitio fuera de Madrid y elegí Asturias para situarlo, ¿no?
Ya les anticipo una cosa, yo estoy escribiendo la segunda parte del Grupo 10, digamos, la segunda entrega, y el primer capítulo se desarrolla aquí, concretamente, en Asturias, ¿no? O sea, que la vinculación casi sale sin querer, ¿no? Yo creo que, sin ánimo de compararme, por supuesto, por favor, no soy tan osado, pero Javier Marías escribe, sitúa sus tramas en Oxford, algunas de ellas, porque conoce muy bien la Universidad de Oxford, ¿no? Y yo creo que es inevitable que todos recurramos, cuando damos ese salto tan tremendo que es el salto a la literatura, el salto a la ficción, preferimos movernos en zonas de confort, donde conocemos las cosas, donde podemos describirlas bien, y yo por eso he escrito una novela de policías, obviamente, porque llevo 36 años entre policías, cuya trama principal la alberga la Brigada de Policía Judicial, que es un sitio al que estoy yendo hace mucho tiempo, y luego tiene unas pequeñas subtramas, y una de ellas pasa por aquí, primero por el cariño que le tengo a esta tierra y a la gente que sale de aquí, y después también, lógicamente, porque de alguna forma quería hacer, uno hace pequeños homenajes siempre, también se cobra alguna pequeña vendetta cuando hace ficción, que no puede hacerlo en la no ficción, pero también hace homenajes a lo que tiene cariño. Decía, yo antes comentaba que bueno, pues esta novela, muchas veces se pregunta a un escritor, ¿cuánto tiempo te llevó escribir esta novela? Yo creo que no podrías contestar nunca a esta pregunta de forma exacta, porque la labor de documentación, que es una parte esencial de esta historia, pues desde cómo es el staff, ¿no? de la policía, desde cómo se manejan también los profesionales por los juzgados, desde cómo se hace una autopsia. O sea, hay una serie de datos que evidentemente son documentación, y eso es una relación totalmente directa con todo tu trabajo, sí, con todo el trabajo que llevas haciendo. Yo he querido hacer una novela, he hecho una novela de ficción. Los personajes son fruto de mi imaginación, la trama es fruto de mi imaginación, pero yo quería hacer una novela llena de verosimilitud, es decir, una novela donde nada de lo que ocurre aquí ha pasado, pero todo podría haber pasado. Era mi empeño, llenar de verdad y de fidelidad y de rigor, de procedimientos policiales, la novela, ¿no? Ese empeño viene dado pues porque es lo que me gusta a mí. A mí no me gustan las novelas con asesinos barrocos que hacen esculturas con sus crímenes, o que, no sé, porque yo he aprendido mucho de la realidad, y la realidad, como dice muy bien Rendueles muchas veces, la realidad nos ha enseñado que un asesino es como todos ustedes o como yo, en un 99,999%, ¿no? Y que en un momento dado da un paso, toma una mala decisión o se salta a los límites que todos tenemos, ¿no? Entonces, en la novela yo quería llenarla de realidad, ¿no? Y la realidad, a mí, claro, la documentación la traía de serie, ¿no? Si hubiese escrito una novela, no sé, ahora que estamos aquí, que tuviese un puerto como escenario principal, tendría que haber pasado un año escuchando cómo hablan los estibadores, viendo cómo visten los estibadores, cómo interactúan entre ellos o cómo trabajan con las grúas, ¿no? Cómo trabaja la policía me lo sé, aunque les confieso que en algunos apartados tuve que actualizarme, ¿no? Hay una parte de la novela, el que la ha leído ya lo sabe, que habla de las nuevas tecnologías de comunicación y nuevas formas de comunicarse de los delincuentes. Bueno, pues para eso pasé mucho tiempo documentándome con la gente que se dedica a desencriptar esas formas de comunicación. O yo, la última autopsia que había visto, habían pasado 25 años, yo no sabía si se hacían igual, ni quién participaba, ni quién estaba allí, ¿no? Entonces, bueno, para llenar el libro de veracidad, pues tuve que poner un poquito al día algunas cosas, pero sí, claro, es que no sé, no se me ocurría ubicar las cosas en otro sitio que no conociese tan bien, evidentemente, y unos personajes que no conociese tan bien como conozco a los policías o a los guardias civiles. Has contado con la colaboración de los cuerpos de seguridad para ello. De hecho, en agradecimientos lo pones, y con muchos nombres. Y incluso a lo largo de toda tu carrera periodística también te han dado muchos premios, precisamente desde la policía, desde la Guardia Civil. Supongo que ellos sabían que estabas escribiendo esta historia. No. ¿No? No. Ahora ya lo saben, la han leído, te han comentado algo. Sí, he tenido ya interacciones, digamos, con lectores.
La más rica y la más enriquecedora seguramente es quien me ha dicho que si no se van a enrollar Jimmy y Julia, que no siga escribiendo, porque no tiene ningún sentido, por ejemplo. Y luego, yo estoy muy contento porque ninguno se ha quejado de ningún procedimiento. Quiero decir, ninguno me ha dicho qué barbaridad es esta, esto nunca podría haber sido así, ¿no? Esto que dicen, que yo había oído tantas veces a muchos escritores, de que desde el momento en el que tú entregas la novela, entregas el original, la novela ya no es tuya, sino que es de los lectores y que cada uno hace su interpretación, pues es cierto, ¿no? Y ahí pues cada policía ha hecho su interpretación, pero yo estoy contento porque nadie ha podido o nadie me ha dicho, joder, esto no funciona así o esto no es así, ¿no? Bueno, yo creo que a ver, es ficción, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, la ficción es un esfuerzo tremendo para quien lleva tantos años haciendo periodismo, escribiendo para televisión, para radio, para documentales, escribiendo podcasts, pero la ficción tiene la gran ventaja de que te da absoluta libertad. Uno es absolutamente libre para cuadrar las cosas como quieren, porque en la realidad muchas veces las cosas no cuadran y las cosas no nos gustan o no funcionan, ¿no? He contado la historia que yo he querido contar como la he querido contar. La gente lo que va a encontrar en estas 500 y pico páginas, al final yo no llegué al periodismo para cambiar el mundo, ni para hacerlo mejor, ni nada de eso, ni tampoco llego a la literatura con la misma intención. Yo, la literatura, quiero que la gente pase un buen rato, 500 páginas en las que se divierta, en las que se emocione, en las que se enfade y ya está, ¿no? En las que sonríe a veces y en las que esté cabreado en otras ocasiones, ¿no? Pero ya está, esto es literatura, nada más, ¿no? Bueno, por situarles, insisto, que no lo haya leído, hay un macabro crimen, ¿no? Y entonces, bueno, pues de la investigación se encargan distintos policías con distintas categorías y de distintas generaciones. Esto de las generaciones es muy importante porque está muy remarcado en muchos aspectos. Por ejemplo, vamos a hablar de los personajes, si te parece, pero hay otro personaje más que es la música. Sí, la música, que da un poco cuenta también de la diferencia generacional, que yo creo que juegas un poco con ello. Pues hay música desde, déjame mirar, generaciones, bien, le sonará alguno, desde Police, Spandau Ballet, Aute, Serrat, se nombra a Rafael, a Franco Battiato, a Azúcar Moreno, Las Grecas, en fin, hay... Claro. Se juega mucho con eso, ¿no? Incluso con tu cariño hacia la radio, ¿no? Cuando puedes, sí, enciendes la radio, cuando puedes... Eso salió solo, eso no está premeditado, ¿no? Como decía antes, de elegir Asturias como uno de los subescenarios, ¿no? La radio a mí me salió de forma natural, porque yo de forma natural en mi casa escucho la radio. Yo de forma natural no veo la tele, pero de forma natural sí que estoy escuchando la radio con mucha... Y desde que soy muy pequeño. Yo soy de esa generación que nos dormíamos con José María García y Antonio José Alés y nos despertábamos por la mañana con el matinal, ¿no? Porque no había la tecla esta de sleep que hay ahora en las radios, ¿no? Sino que uno tenía la radio puesta toda la noche y se despertaba sobresaltado con los marcianos de Antonio José Alés o con el matinal, ¿no? Entonces la radio a mí me ha acompañado toda la vida y cuando yo describo una situación cotidiana, a mí no se me ocurre que esté haciendo otra cosa que escuchando la radio, ¿no? Y empezó a tener presencia solo, casi de manera involuntaria, según iba escribiendo, ¿no? Y la música a mí me sirve para marcar algo que es muy importante en la novela, que es esas diferencias generacionales que existen en la policía. La policía, a diferencia de los periodistas, ha hecho una cosa muy bien. En la policía se van pasando el testigo los mayores a los más jóvenes, los caimanes les van enseñando a los pepinillos, por utilizar su lenguaje, bueno, pues cómo van funcionando las cosas, una guía de supervivencia en la calle, cómo hay que vigilar a un malo para que no te muerdan, cómo hay que interrogar a un malo, cómo sacar lo mejor de un testigo, o en pura seguridad ciudadana, cómo salir del coche y no verte en un problema, ¿no? Y esa generación, o sea, ese cambio generacional en la policía se ha hecho muy bien. Y en la policía conviven los grupos de investigación 3 o hasta 4 generaciones distintas, con distintas sensibilidades, que escuchan distinta música, que visten de forma distinta, que comen cosas distintas o que beben cosas distintas, pero que se ponen de acuerdo para el fin superior, digamos, que en este caso es pues detener en este caso al asesino de una mujer, ¿no? Y me interesaban mucho esas diferencias generacionales, seguramente porque por pasar un momento al lado del periodismo, ¿no? El periodismo está muy jodido y el periodismo se empezó a joder seguramente cuando se rompió
esa transmisión de mayores a pequeños, ¿no? Y nadie se ocupó de los pequeños que llegaban a las redacciones, que llegan allí con cara de susto y no se les quita los 3 meses que les dura la beca, porque nadie se ocupa verdaderamente de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que se hizo muy mal en mi profesión, en esta profesión, en la de policía, se ha hecho muy bien. Bueno, por cierto, no te cortas al criticar, incluso dices, en un momento determinado dices, esperad un momento, jodidos programas de sucesos. Criticas, o sea que no te... Bueno, claro, sí. No te cortas. Es que te vuelvo a decir que la ficción da libertad, ¿no? Sí. Y esa libertad que da la ficción, por algún poro de la novela, evidentemente sale algo que son mis opiniones, ¿no? Yo creo que los periodistas de sucesos, en líneas generales, trabajamos honradamente y honestamente, pero por supuesto que hay gente que cruza barreras que no hay que cruzar, evidentemente nunca, ¿no? Y cuando hace referencia a eso, y lo que me consta además es que la policía preferiría trabajar fuera de los focos, ¿no? Entonces cualquier policía le fastidia que haya un programa de sucesos que esté siguiendo su trabajo, ¿no? Eso, bueno, pues es lógico también. Ellos su trabajo lo desarrollan mejor bajo ningún foco, o sea, en zonas de sombra se pueden mover sin la vigilancia, y no hablo de fiscalización, sino hablo de no tener 40 focos encima de ellos. Bueno, vamos a presentarles de una manera como en un perfil así pequeño, una pincelada de los personajes. Hay muchos personajes y todos tienen su razón de ser, ¿no? Desde el primero hasta el último, y les digo que lean página por página, pero cuando estén llegando al final dirán, ¿pero qué es esto? Pero si es que me quedan muy pocas páginas, ¿pero qué va a pasar aquí, no? Yo creo que eso es uno de los elementos que buscamos en este tipo de literatura, ¿no? O sea, yo le decía cuando antes, qué angustia, ¿por qué? Porque llega un momento que dices, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, pues una pincelada, yo te digo, hay uno de los protagonistas, Jaime Jimmy Valle. ¿Cómo lo definirías? Bueno, Jimmy es un tío solitario, taciturno, que tiene una relación muy problemática con su familia, con su padre en este caso, y que eso le ha labrado como un carácter un poco taciturno, sería seguramente lo más justo, ¿no? Y luego tiene un problema, que es que cree que puede salvar al mundo de todos los males, ¿no? Y él es una especie de... su mayor ídolo, su superhéroe favorito es Batman, que encaja perfectamente con su carácter porque quiere salvar el mundo, pero él tiene una parte oscura de caballero oscuro como Jimmy. Luis Mangas. Bueno, eso es un gran homenaje a muchos policías que yo he conocido, el personaje de Luis Mangas, ¿no? Luis Mangas está al borde de la jubilación, es un tipo que se las sabe todas, es un tipo que se hizo policía con la democracia recién estrenada y que ha sido testigo y que ha sido parte del cambio que ha tenido la policía, ¿no? Y es un personaje que Luis y yo hemos visto muchas veces en muchas unidades, ¿no? Es quien se encarga de interactuar con las víctimas, siempre tiene ese papel, se le ha rogado ese papel de interactuar con las víctimas, es el que le dice a una madre lo que le ha pasado a su hijo, o quien tiene que ir a buscar información en el peor momento posible a una familia que ha sido arrasada por un asesinato, ¿no? Ese es Mangas, y Mangas probablemente sea el personaje que más homenajes recoge en su y uno de los más queridos también de la novela, sí. Julia Zaldívar. Bueno, Julia no es un personaje, o sea, no es una policía de homicidios, es una policía experta en la trata de seres humanos, y Julia lo que tiene es una pesadísima carga de conciencia, una pesadísima mochila por una historia que no voy a revelar, que no voy a hacer spoiler, pero tiene una pesadísima carga y porque la novela habla un poco de eso también, ¿no? Habla de la carga de culpa que tenemos todos y de nuestras zonas de sombra, ¿no? Que era algo que me interesaba mucho. Y Julia pues tiene una carga que se le hace muy pesada y en fin, es guapa y estupenda, Julia, eso sí, eso es verdad. Sí, muy guapa. Paula Vicente. Paula es la nueva generación de policías, ¿no? Que comen poke, que son vegetarianos, que toman batidos de proteínas, que saben muchos idiomas, que manejan las herramientas informáticas forenses con una agilidad pasmosa, pero que en la calle todavía no se saben desenvolver muy bien sin la ayuda de los veteranos, ¿no? Paula yo creo que representa esas últimas generaciones, esas últimas promociones que salen de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, absolutamente preparados cada día más y con unos conocimientos que
luego aplicados en una investigación son valiosísimos, ¿no? Yo he visto manejar herramientas tan complejas como el Celebrate Reader, que es una herramienta que lo que hace es desnudar los teléfonos. Tú enchufas un teléfono cualquiera o una tarjeta a ese programa y ahí sale todo lo que haya en tu teléfono, ¿no? Y entonces eso lo suele manejar gente muy joven con el perfil de Paula. Y por último, hay muchos más, pero bueno, estos están muy interrelacionados. Noa Palacios, la jefa. Noa es una investigadora de pedigrí porque lleva toda la vida haciendo homicidios. Noa ha pasado los 40 años, tiene una vida personal que se ve desde el principio, desde sus inicios. Vive en ese difícil equilibrio que he visto a muchas mujeres policías vivir, de la pasión por la investigación sin descuidar a su familia. De hecho, se cuenta una anécdota al principio, cuando se presenta Noa, que es una anécdota real, que le pasó a una policía, se la he tomado prestada, ¿no? Ya la leerán. Y Noa, ese personaje lo he visto también en muchos grupos de investigación, ¿no? Es la que hace convivir, la que es capaz de tener engrasada esa relación entre tíos veteranos, entre los mangas y las Paulas, ¿no? Y es alguien intermedio que es capaz de poner paz a veces cuando hay conflicto y de engrasar esas relaciones. Al final, bueno, yo tengo la sensación de que hay una defensa también, ¿no?, de la labor policial, pero eso no, de su trabajo, ¿no?, del esfuerzo de muchos. Aunque no ocultas muchas de sus frustraciones, sus soledades, sus angustias, de alguna manera da la sensación de que los humanizas, ¿no? O sea, sí, pero bueno, no sé si fue algo que pretendiste desde el principio, pero a mí por lo menos me dio la sensación de que nos humanizas a todos esos, sobre todo en momentos esenciales de Es la que, a investigación. ver, yo soy un firme defensor de nuestro Estado de Derecho, pero un defensor, yo creo en el Real Madrid, en el Estado de Derecho y en muy pocas cosas más. Porque verdaderamente creo que el Estado de Derecho es lo que nos ha dotado de la paz y de la seguridad de la que goza este país ahora mismo, ¿no? Pero los servidores del Estado de Derecho no son cíborgs, sino que son gente humana con sus debilidades, con sus defectos, con sus zonas de sombra. Y yo tenía el empeño de todas las personas que trabajan en ese engranaje que componen el Estado de Derecho, y que no hablo solo de policías, aquí se habla de jueces, se habla de funcionarios de la Administración de Justicia, pues todos ellos son gente, insisto, a la que he querido llenar en la novela de rasgos de humanidad, los buenos y los malos también, porque hay algún juez que aparece en la novela que es un juez inspirado en un juez real, pues que era así, ¿no? Que era un tipo que no hacía más que poner trabas en las ruedas de una investigación. Y en cambio aparece por contra, en la acera contraria, una jueza que he visto muchos jueces de ese tipo, ¿no? Gente comprometida y gente absolutamente enamorada de lo que hace y con una firme convicción de que si se cae el Estado de Derecho nos vamos todos a la mierda. Hay un guiño al lector, o yo, me sentía que lanzabas una complicidad, ¿no? Porque cuando se produce el asesinato, los lectores lo estamos viendo, pero la policía no. Claro, entonces, el lector va a tener siempre un poco de ventaja por encima de los investigadores, ¿no? El lector siempre va a saber un poquito más de lo que saben los investigadores. Entonces, es un poco un juego para que... dice Eugenio Fuentes, que es un escritor maravilloso que recomiendo aquí todas sus novelas, dice Eugenio Fuentes que la novela negra solo tiene que tener misterio y dolor. Y ya todo lo demás, pues se puede englobar de muchas maneras, pero la novela tiene misterio, pero ustedes van a saber quién es el asesino prácticamente desde la primera página, ¿no? Lo que van a ver es cómo la policía va tratando de darle forma, y darle forma es una figura que en este caso cobra mayor sentido, porque lo que encuentra la policía es un cuerpo sin los pechos, sin los brazos, sin las piernas y sin la cabeza, ¿no? Hay que devolver a esa mujer ese rostro, todo eso que ha perdido, pero sobre todo hay que devolver la dignidad que el asesino se ha ocupado de quitarla, ¿no? Y eso es lo que van a ver durante la novela, ¿no? Como ese grupo de policías, cada uno de su padre y de su madre, pues se empeñan en devolver la justicia y la dignidad a esa mujer.
Bueno, todo esto se enmarca, por supuesto, en un contexto social, político, bueno, social sobre todo, el que da ciertas pinceladas, incluso se habla también del COVID, ¿no? Sí. Está a punto de llegar al COVID, la novela es pre-COVID, digamos. Sí. Y bueno, se habla de la época de ETA también, en el País Vasco, porque afecta también a algunos de los personajes. Y bueno, se habla de corrupción, de poder, de dinero, de prostitución, de poder en eso es parte de ¿no? Cuando digo que quiero escribir una novela llena de realidad, al final uno no es ajeno a su tiempo, y si la novela se desarrolla en 2019, España era como era y yo trato de escribir como era, ¿no? Y si alguien tiene un pasado relacionado con la lucha contra ETA, pues aparece ese pasado. Y si alguien tiene un pasado relacionado con los atentados yihadistas de Barcelona, pues también aparece, ¿no? Es simplemente el adobo de esa realidad en la que yo he querido enmarcar la novela, ¿no? Es sencillamente eso. ¿A que les apetece leerla mucho? Les vamos a invitar a ello, ¿eh? Ahora lo digo. Antes, porque como ya vinieron aquí haciéndonos una señal hace un rato, pues sí. Yo quería preguntarte, empezamos hablando de tu etapa de periodista, de tus libros basados en la... sí, exacto. Pasamos a la novela. Y ahora yo quería preguntarte, vamos a la ficción, seguimos en la ficción. ¿En la ficción existe el crimen perfecto? En la ficción sí, claro, en la ficción existe ¿seguro? Lo que tú quieras. En la ficción sí, claro. En la realidad no, pero en la ficción sí. Sí. Bueno, en la ficción tú puedes describir el crimen perfecto, ¿no? Decía el profesor... Sin que nadie se entere, quiero decir. No, sí. Ah. Sí. A ver, sí que puedes. ¿Puedes? El doctor García Andrade, que es un pionero de la psiquiatría forense, decía que el único crimen perfecto que existe es el crimen sin historia, el crimen de un loco. El crimen de un señor que va por la calle, se cruza con otro donde no haya cámara ni nada, le pega 4 golpes o 4 puñaladas y lo deja ahí. No hay ninguna relación entre víctima y victimario, no hay nada, pero claro, ese crimen es muy raro que se cometa, ¿no? Ese yo creo que es el único crimen perfecto que hay. El resto, pues a veces hay mucha suerte con los malos, a veces ese Estado de Derecho que yo tanto defiendo da herramientas a los malos para que se puedan escapar, o a veces hay una malísima investigación también. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Manuel. Una última cosa. Gracias, Susana. Lean. Compren libros, lean. Y ahora el autor, al fondo... ¿Ahí al fondo? Sí, vale. Ahí hay una mesina, puede firmar libros a quien quiera. Bien, muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.